Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Ana de la Tremouille, más conocida como la princesa de los Ursinos. Ella fue una noble francesa que se convirtió en uno de los personajes más importantes de su época. Esta dama fue una mujer astuta y ambiciosa que llegó a ejercer una gran influencia sobre la corona española. Además que dominó la corte durante la primera etapa del reinado de los Borbones en España, pero acabaría cayendo en desgracia tras haber sido engañada. Esta biografía es realizada por petición de Michelle, Harold Quintero, María Ángeles Suárez, Andrea Díaz y Luis Ferrer. María Ana de la Tremouille nació en el año 1642 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del duque de Noirmoutier, Luis II de la Tremouille, y de la esposa de este, la duquesa Renée Julia Aubeguy de Teleport. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo María Ana la mayor de sus vástagos. Su padre pertenecía a una de las familias nobles más antiguas de Francia, siendo descendiente de una de las ramas menores de la casa de la Tremouille, aunque para el momento del nacimiento de María Ana, su familia paterna se encontraba un tanto empobrecida. En cambio, su madre no tenía un linaje noble, siendo su familia ennoblecida recientemente gracias al puesto de su padre, el consejero de Estado Jean Aubeguy, quien acabaría siendo nombrado como señor de Teleport. Pese a que su madre no era de sangre noble y no era considerada bella, se decía que su forma de ser y su porte compensaba su falta de belleza, siendo descrita como una mujer de gran ingenio, agradable, encantadora y de bonita figura, siendo estos rasgos heredados por su hija mayor. Se desconoce cómo fue la infancia de María Ana, aunque se sabe que ella fue educada por su propia madre, quien era una mujer muy culta, adquiriéndose la niña unos amplios conocimientos gracias a su progenitora. La muchacha iría creciendo, siendo descrita como una joven muy hermosa y de gran encanto, que destacaba en su tiempo por ser inteligente, ingeniosa, culta y muy astuta. Cuando Ana María llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con el noble Adrien Blaise de Teligny-Périgot, quien poseía distintos títulos nobiliarios, como por ejemplo el de príncipe de Chalais, aparte de descender también de la antigua nobleza francesa, celebrándose así su boda el 5 de julio de 1659, teniendo para entonces ella unos 17 años de edad en el momento de la unión, y él unos 21. Los recién casados pronto empezaron a frecuentar los distintos salones literarios que había en la ciudad de París, lugares por donde María Ana se movería con gran soltura, siendo vista como una joven que había nacido para moverse fácilmente entre las altas esferas parisinas, captándose la atención de muchos de los presentes al ser una mujer muy atrayente, extrovertida y muy segura de sí misma. En cambio, su marido sería visto como un hombre un tanto inmaduro e imprudente. Gracias a sus visitas a los salones literarios y a su don de gentes, la princesa conoció a distintos personajes destacables de la época, entablando así trato con Madame Escagon, quien tiempo después sería conocida como Madame Maintenon y sería la esposa morganática del rey Luis XIV. En el año 1662, su marido, Adrien Blaise, se vería obligado a huir de Francia tras haber participado en un duelo de 4 contra 1, donde uno de los participantes acabaría falleciendo, huyendo así de Francia para refugiarse en España,
debido a que los duelos estaban prohibidos en tierras francesas. En un principio, María Ana permaneció en Francia, pero 3 años después partiría también hacia España para reencontrarse con su marido, aprendiendo durante su estancia en tierras españolas a hablar en castellano. Además, se llegó a tener una audiencia privada con la reina viuda Mariana de Austria. Tras pasar un tiempo en España, los príncipes de Chalais partieron hacia Venecia, donde su marido acabaría falleciendo a causa de unas fiebres en el año 1670 en la población de Mestre. El hecho de enviudar de su marido ocasionó que María Ana se viese sola en tierras italianas y sin apenas recursos económicos, viéndose obligada a ponerse bajo la protección del cardenal César d'Estrées, quien se dedicó a buscarle un buen casamiento, quedando así comprometida con el príncipe Flavio Orsini, quien era duque de Bracciano y grande de España. El 17 de febrero de 1675 se celebró la boda entre María Ana y el príncipe Flavio Orsini en la capilla del Palacio Farnesio de Roma. Para entonces, ella tenía unos 33 años de edad en el momento de la unión, y él unos 55. Tras celebrarse su boda, la nueva duquesa de Bracciano empezó a vivir por temporadas entre Italia y Francia, siendo muy bien recibida durante sus estancias en la corte francesa. Durante las temporadas que pasaba en Roma, la duquesa regentaba un refinado salón literario al más puro estilo francés, que suele ser frecuentado por altos miembros del clero, por la nobleza local y algunos diplomáticos extranjeros, además de que su salón literario permitió una buena relación entre la corona francesa y el papado, al tener trato directo los diplomáticos franceses con los cardenales que frecuentaban dicho salón. Tras vivir una época dorada en Roma, su marido Flavio se vería obligado a vender su título de duque de Bracciano para poder saldar las grandes deudas que había contraído. Pero 2 años después de esto, su esposo acabaría falleciendo en el año 1698 a causa de su avanzada edad, quedando así viuda María Ana a los 56 años de edad y sin hijos, ya que no había logrado tener hijos con ninguno de sus 2 esposos. Tras quedar viuda, María Ana consiguió el apoyo del rey Luis XIV de Francia para poder mantener su palacio y su salón literario en Roma, pero pronto empezó a sufrir de serios problemas económicos. En el año 1701, la viuda fue elegida para ser una de las damas que acompañasen a la jovencísima princesa María Luisa Gabriela de Saboya en su viaje hacia tierras españolas para casarse con el rey Felipe V de España, quien era nieto del rey Luis XIV de Francia, y ser el primer rey de la dinastía Borbón que reinó en España. A su llegada a España, María Ana fue nombrada oficialmente como camarera mayor de la nueva reina consorte de España y empezó a ser conocida dentro de la corte española como la princesa de los Ursinos, un nombre que se le fue dado por haber sido conocida anteriormente como princesa Orsini por su segundo casamiento, siendo la palabra Orsini castellanizada por Ursinos. La dama fue colocada en aquel puesto como camarera mayor de la reina gracias a la mediación de su buena amiga Madame Montenon, quien se había convertido en la esposa morganática del rey Luis XIV de Francia, teniendo la misión de rodear a la pequeña reina María Luisa Gabriela de una gran influencia francesa, además de controlar y espiar a los demás cortesanos españoles que anteriormente habían sido leales a la casa Austria antes de la llegada de la dinastía Borbón al trono español.
La princesa de los Ursinos pronto se ganó la confianza de la reina María Luisa Gabriela, convirtiéndose en todo un referente para la pequeña consorte, debido a que la nueva reina de España tan solo tenía 13 años de edad cuando se casó con Felipe V, y María Ana se convirtió en su principal consejera sobre cómo debería de comportarse y actuar como reina consorte. En el verano de 1702, su señora se quedó al frente del gobierno español ante la ausencia de su marido, ya que en ese momento Felipe V se encontraba participando en la Guerra de Sucesión Española, donde las casas Borbón y Habsburgo se enfrentaron entre sí por ver quién se apoderaba finalmente del trono español, tras producirse la muerte del último rey de la Casa Austria, Carlos II. Durante la primera regencia de la reina María Luisa Gabriela, la princesa de los Ursinos ejerció una gran influencia sobre esta, convirtiéndose en su principal consejera, manteniéndose así una serie de buenas relaciones diplomáticas entre la corona española y la francesa. Hacia finales de aquel mismo año, el rey Felipe V regresó a la corte española, trayéndose así desde Francia al cardenal César de Estrés, quien había sido elegido por el rey Luis XIV de Francia para que fuese el asesor de su nieto, el rey de España. Pese a haber mantenido en el pasado una relación cordial con dicho cardenal, pronto surge una serie de rivalidades entre la princesa de los Ursinos y César de Estrés, enfrentándose así ambos por ver quién ejercía más influencia sobre la corona española, siendo unas rivalidades que llegan a afectar tanto a la gobernación del reino como a las buenas relaciones diplomáticas que existían entre España y Francia. Gracias a su puesto como camarera mayor y a la buena relación que mantenía con la reina María Luisa Gabriela, la princesa de los Ursinos logró controlar el día a día de los monarcas españoles, además de que logró ejercer una gran influencia sobre ellos. Pronto, los aposentos de María Ana empezaron a ser frecuentados por distintos miembros de la corte y diplomáticos extranjeros, quienes se reunirían así con la princesa de los Ursinos buscando los favores de esta, convirtiéndose en la protectora de distintos miembros del gobierno, además de que logró que algunos nobles españoles llegasen a ser recompensados con títulos nobiliarios, riquezas y puestos de poder. La princesa de los Ursinos no tardó en convertirse en una de las mujeres más poderosas de la corte española, siendo vista como una especie de reina dentro de la misma. Ante su buena posición, María Ana favoreció a los nobles españoles y apartó del poder a los enviados franceses, algo que no gustó demasiado al rey Luis XIV, quien ordenó a su nieto, el rey Felipe V de España, el que destituyese a la princesa de los Ursinos, viéndose así obligada a regresar a la ciudad de Roma en el año 1704. La destitución de la princesa afectó mucho a la reina María Luisa Gabriela, quien dependía demasiado de su camarera mayor, haciéndole llegar al rey Luis XIV de Francia su gran disconformidad, además de tratar con desprecio a los enviados franceses que iban llegando a la corte española. Así que ante esta situación, el monarca francés aceptó el reunirse estas dos ocasiones distintas con la princesa de los Ursinos en el Palacio de Versalles, donde gracias al apoyo de su buena amiga Madame Montenon logró recuperar su cargo dentro de la corte española, aunque bajo la condición de que velaría porque se siguiese manteniendo una buena relación entre Francia y España, además de que se comprometió en apoyar las carreras políticas de distintos nobles franceses en España. El regreso de la princesa a la corte española sería celebrada no solo por su señora, la reina, sino también por sus aliados y protegidos españoles, además de mantener un buen trato con distintos enviados franceses.
En el año 1709, las relaciones diplomáticas entre España y Francia se vieron afectadas por una serie de tensiones, ya que Mariana acusó al duque de Orleans, Felipe II, de haber conspirado contra el rey Felipe V de España, algo que hizo enfurecer de nuevo a Luis XIV de Francia. La princesa Los Ursinos estaría muy presente en la vida de los monarcas españoles, convirtiéndose en una persona de total confianza para Felipe V y María Luisa Gabriela, convirtiéndose así en la sombra de dichos gobernantes, ya fuese acompañando a los monarcas durante sus traslados a las distintas propiedades que poseían, como cuando se vieron obligados a huir de Madrid ante la ocupación del bando austriaco y sus respectivos aliados. Fue tal la confianza que depositó la reina María Luisa Gabriela sobre la princesa Los Ursinos, que no solo ejerció como principal consejera y camarera mayor de la consorte real, sino que también se le fueron entregados el cargo de supervisar la crianza y la educación que recibirían los hijos de los reyes. Incluso estaría presente durante los partos de su señora, acompañándola en todo momento mientras la reina daba a luz a los 4 hijos que tuvo con su marido el rey. Mariana se convirtió en una mujer muy poderosa en poco tiempo. Ella controlaba el monedero y los gastos de su señora la reina, además de que llegó a poseer una gran fortuna gracias a la venta de títulos, de honores y de cargos dentro de la corte española. La princesa Los Ursinos también supervisó y controló a las demás damas de compañía de la reina. Ella sería quien entrevistaba y elegía personalmente a estas mujeres, logrando que la reina estuviese rodeada de una serie de damas de diferentes nacionalidades. También organizaba los festejos y las obras de teatro que se celebraban dentro de la corte madrileña, además de que supervisó la reforma y la decoración que se llevaron a cabo en las habitaciones privadas de la reina. Al no haber tenido hijos con ninguno de sus 2 maridos, la princesa logró colocar a sus propios sobrinos dentro de la corte española, logrando para estos importantes cargos, además de buenos casamientos. Mariana llegó a ejercer tanta influencia sobre los monarcas españoles que interfirió en las negociaciones del Tratado de Utrecht, que pondría fin a la Guerra de Sucesión Española, aunque éstas se retrasaron bastante por culpa de la princesa de los Ursinos, la cual convenció a los monarcas y a los emisarios españoles para que exigiesen una serie de condiciones, rentas y de territorios que finalmente no se le fueron concedidos, algo que ocasionó que empeorase aún más las malas relaciones que habían surgido entre España y Francia. El poder y la riqueza que llegó a amasar la princesa pronto sería muy envidiada por la nobleza española. Incluso se volvió muy impopular entre el pueblo español, circulándose una serie de sátiras, rumores y cancioncillas que se burlaban de ella y de su posición. El 14 de febrero de 1714, la reina María Luisa Gabriela falleció a causa de sus problemas de salud, algo que ocasionó que el viudo de esta se retirase por una temporada de la vida pública y de la gobernación para llorar la muerte de su amada esposa, debido a que los monarcas habían mantenido un matrimonio feliz. La princesa Los Ursinos acompañó a Felipe V durante este retiro, convirtiéndose así en su sombra, algo que ocasionó que surgiesen numerosos rumores que decían que eran amantes. Incluso se llegó a decir que la princesa estaba intentando engatusar al monarca para casarse con él y convertirse en la nueva reina consorte de España, aunque todo esto solamente acabarían siendo habladurías. Realmente Mariana no ambicionaba el casarse con Felipe V, más bien buscó desesperadamente una nueva esposa para el gobernante,
buscándose una mujer que fuese sumisa y fácil de manipular. En la lista de candidatas para casarse con Felipe V se coló la princesa parmesana Isabel de Farnesio, la cual sería descrita por el cardenal Alberini como una mujer sumisa, obediente y sin deseos de mando, a la que no le gustaba entrometerse en los asuntos de la nación ni en las intrigas palaciegas. Tal descripción gustaría mucho a la princesa. Por esta razón, inició las negociaciones matrimoniales entre la corona española y el ducado de Parma. Pero desgraciadamente la princesa Los Ursinos fue engañada, ya que Isabel de Farnesio no era para nada como había sido descrita. Unos días antes de la llegada de Isabel de Farnesio, la corte española se desplazó hasta la ciudad de Guadalajara, lugar donde se tenía previsto que se celebrase aquella esperada boda real entre Felipe V y la princesa parmesana. Tras un largo viaje, el séquito de Isabel de Farnesio hizo un alto en el castillo de Jadraque, en la provincia de Guadalajara, una parada que no gustó demasiado a la princesa de los Ursinos, ya que la prometida del rey se estaba haciendo un tanto de rogar, y Felipe V se mostraba muy nervioso, debido a que éste estaba deseoso de casarse. María Ana partió hacia Jadraque, reuniéndose así con Isabel de Farnesio en dicho castillo, produciéndose así el primer y último encuentro que se vivió entre ambas mujeres. Nada más conocer a la princesa parmesana, María Ana le reprocharía su forma de vestir y el hacer esperar tanto al rey Felipe V, debido a que la novia había realizado una serie de paradas durante su viaje hacia tierras españolas que no estaban programadas y que atrasó su llegada a España. Isabel de Farnesio quedó muy sorprendida ante tales reproches, ya que no se lo esperaba, dedicándola de inmediato a la princesa Los Ursinos una serie de palabras un tanto ofensivas. María Ana intentó defenderse de aquellas ofensas, algo que ocasionó que ambas mujeres empezasen a discutir muy acaloradamente, pero tal discusión finalizó de raíz cuando Isabel de Farnesio ordenó a sus guardias que apartasen a aquella loca francesa de su vista, ordenando su expulsión inmediata de España. La princesa Los Ursinos sería sacada a la fuerza del castillo de Jadraque, y en aquella misma noche invernal del 23 de diciembre de 1714 se vería obligada a partir de inmediato al exilio, siendo así escoltada hacia Francia por la Guardia Real, emprendiendo así su regreso a tierras francesas con lo puesto y en una noche demasiado gélida, debido a que en aquella misma noche se produjo una gran helada en la provincia de Guadalajara, mientras que al día siguiente, el 24 de diciembre, se celebró la boda entre Felipe V e Isabel de Farnesio en el Palacio del Infantado de Guadalajara. María Ana no tuvo la oportunidad de recoger sus objetos personales y de valor, teniendo que dejar atrás así su vida y todo lo que tenía en España. El rey Felipe V no cuestionó en ningún momento la decisión de su nueva esposa, aunque sí envió una importante suma de dinero a la princesa de los Ursinos para que pudiese costearse su regreso a Francia. María Ana llegó a la corte francesa en el mes de marzo de 1715, siendo recibida por el propio rey Luis XIV de Francia, y pese a las tensiones que se vivieron en el pasado entre el monarca francés y la princesa, el gobernante quiso recompensarla por sus servicios prestados tanto a la corona francesa como a la española, entregándola así una cuantiosa pensión, aunque bajo la condición de que no se instalase en Francia, debido a que la princesa Los Ursinos mantenía una pésima relación con el duque Felipe II de Orleans, tras haberla acusado en el pasado de traición, además de que Luis XIV había dejado de sentir simpatía hacia la princesa, recompensándola tan solo
por deseo de su esposa, Madame Maintenon. En el año 1716, la princesa se instaló en la ciudad de Génova y 3 años después, en 1719, se instaló definitivamente en la ciudad de Roma, lugar donde formaría parte de la corte que había establecido el pretendiente al trono inglés y escocés Jacobo Eduardo Estuardo junto a su esposa María Clementina Sobieska, estableciendo de nuevo su autoridad dentro de aquella corte hasta el día de su muerte. Tras una intensa y larga vida, María Ana acabaría falleciendo a causa de una breve enfermedad que le acabaría costando la vida, muriendo el 5 de diciembre de 1722 a los 80 años de edad en la ciudad de Roma. Al no haber tenido hijos, la princesa dejó bajo testamento que todos sus bienes y riquezas fuesen heredados por su familia. Sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. La princesa de los Ursinos fue una de las mujeres más importantes de la corte española. Ella no solo interfirió en la política y ejerció una gran influencia sobre los monarcas españoles, sino que llegó a ser muy poderosa, llegando a tener una enorme riqueza gracias a la venta de cargos y de títulos nobiliarios, ganándose así el apoyo de una parte de la nobleza española, aunque también tendría muchos opositores que envidiaban su poder, su fortuna y su cercanía con los monarcas, aparte de que fue muy odiada por el pueblo español. La presencia de María Ana fue muy importante para la reina María Luisa Gabriela, quien confiaría plenamente en ella. Es más, su relación podría decirse que fue como la de una madre y una hija, debido a que la pequeña reina era prácticamente una niña cuando llegó a España, convirtiéndose así la princesa de los Ursinos en su continua compañera y en su confidente. Aunque tras la muerte de su señora, María Ana quiso seguir gozando de total libertad y del poder que había amasado dentro de la corte española. Por esa razón buscó una nueva esposa para Felipe V que fuese manipulable y sumisa, pero desgraciadamente acabaría siendo completamente engañada, cayendo así en desgracia por su ambición y su soberbia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la princesa de los Ursinos. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Manu, Jean Saint-Peur, Patricia Carreño, históricamente independiente, Rodrigo Pofadosi, Fabiola Serruto, Irene Azuaje, Shana, Emily Galarce, Yolanda López, Emi, Juan Martín Contreras, Idal, Olimpia Pons, Vanina Paz, José Alexander López, Laura Fernández, Carlos Pérez, Jesús Ignacio Sánchez, Noemi Elizabeth Cruz, Joy Fernández y Jorge. Y con esto me despido. Hasta la próxima.